Imagina que te digo, che, no seas pelotudo. En la Argentina del siglo XXI, probablemente te ofendes. O te ríes. O me respondes con un boludo cariñoso. Pero si te digo esa misma frase en 1810, te estaría diciendo algo muy distinto. Te estaría pidiendo que te pares en la primera línea de batalla, con una piedra en la mano, frente a un ejército de caballería española armada hasta los dientes. Así es. Pelotudo no fue siempre un insulto. Fue un título de honor. Fue la palabra para describir a los gauchos más valientes de las guerras de independencia. ¿Cómo carajo pasamos de ahí a usarlo para insultar al que se manda una macana? Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy inauguramos una serie nueva, Historia Oculta del Lenguaje. Y empezamos con la palabra que la Real Academia Española acaba de incorporar a su diccionario, y que, sin embargo, nadie mira antes de usarla. Vamos a contar la historia del pelotudo. Desde las piedras en el pecho de los caballos realistas, hasta el discurso de Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua. Desde el campo de batalla, hasta el bar donde le decís pelotudo a tu amigo con una sonrisa. Prepárate. Porque esta historia tiene de todo: gauchos, héroes, diputados desubicados, y una de las transformaciones lingüísticas más fascinantes que vas a escuchar. Capítulo 1. El enemigo invencible. Estamos en 1810. El virreinato del Río de la Plata está en llamas. Los ejércitos realistas, leales a la corona española, son una máquina de guerra perfecta. Hablamos de hombres entrenados en las mejores academias militares de Europa. Hablamos de caballería con corazas de acero, fusiles de chispa, artillería de campaña. Eran lo que en esa época se consideraba el primer mundo militar. Frente a ellos, los gauchos criollos. Hombres de a caballo, sí, pero sin uniformes. Con botas de potro que dejaban los dedos al aire. Con calzoncillos cribados y ponchos agujereados. Su armamento, un facón, una caña tacuara atada al cuchillo para hacer una lanza precaria, y piedras. Sí, piedras. Pero no piedras cualquiera. Los gauchos tallaban rocas redondas, les hacían un surco y las ataban con un tiento de cuero. Eran pelotas de piedra. Con eso, y con un valor que rayaba la locura, se enfrentaban a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La historiografía militar diría que era una locura. Y quizás lo era. Pero era la única que tenían. Capítulo 2. Las tres líneas de la muerte. ¿Cómo carajo se para una batalla con piedras contra cañones? La respuesta es ingenio. Y organización. Los gauchos se formaban en tres líneas. Primera línea, los pelotudos. Eran los más valientes. Los que iban al frente. Su tarea, esperar a pie firme la carga de la caballería española. Cuando los caballos enemigos se acercaban a todo galope, los pelotudos saltaban, les tiraban la piedra al pecho del animal. El caballo rodaba, el jinete caía, y los que venían atrás se enredaban en la caída. Segunda línea, los lanceros. Con sus facones atados a cañas tacuaras, esperaban a que los jinetes cayeran. Entonces se abalanzaban y los ensartaban en el suelo. Tercera línea, los boludos. Con sus boleadoras, remataban a los caídos y aseguraban que no se levantarán. Los pelotudos eran los más expuestos. Los primeros en recibir el impacto. Los que tenían más chances de morir. Y sin embargo, allí estaban. A pie, con una piedra en la mano, enfrentando a un caballo de guerra que les venía encima. Ese era el pelotudo original. Un héroe. Un suicida. Un loco valiente. No hay registro exacto de cuándo se empezó a usar el término, pero los historiadores coinciden en que los gauchos mismos usaban la palabra pelotudo para referirse al que iba en la primera línea. No era un insulto. Era una descripción. Un título de coraje. Capítulo 3. La frase que cambió todo. Pasan los años. Llega 1890.
Argentina ya es un país independiente, pero las guerras civiles no han terminado. Un diputado de la nación, cuyo nombre la historia no se ha molestado en recordar, sube a la tribuna y suelta una frase que se va a meter en el alma del país para siempre. Hablando de algunos de sus colegas que se estaban jugando en una disputa política, el diputado dice: "No se dejen matar como los pelotudos". Y ahí, en ese preciso instante, la palabra cambió de significado para siempre. El diputado no estaba diciendo "no se dejen matar como los héroes". Estaba diciendo "no se dejen matar como los idiotas que van al frente sin pensar". El pelotudo dejó de ser el valiente que se paraba en la primera línea. Pasó a ser el ingenuo, el que se deja usar, el que actúa sin estrategia. ¿Por qué? Porque en ese momento, la guerra de independencia ya era historia. Los pelotudos de 1810 eran recordados, pero también se recordaba que muchos de ellos murieron. Y la memoria popular empezó a preguntarse, ¿para qué ir al frente a morir? ¿No era mejor pensar un poco? El diputado, sin saberlo, hizo la primera definición moderna de la palabra. Pelotudo pasó a significar tonto, ingenuo, el que actúa sin pensar en las consecuencias. El lingüista Charlie López, que estudió este origen, explica que ese momento fue clave. Si no hubiera sido por ese diputado, la palabra pelotudo no hubiera adquirido su significado actual. Capítulo 4. La RAE rinde honores. En 2025, la Real Academia Española incorporó oficialmente pelotudo a su diccionario. La definición, dicho de una persona que tiene pocas luces o que obra como si las tuviera. Y agrega, frecuentemente usado como insulto. Para algunos fue una sorpresa. Para otros, un reconocimiento tardío. La palabra ya estaba en el habla cotidiana de millones de argentinos. Y también en Chile y Uruguay, donde la usan con matices distintos. Pero el verdadero momento de gloria de pelotudo fue en 2004, cuando Roberto Fontanarosa, el negro, dio un discurso en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en Rosario. Hablando de las malas palabras, Fontanarosa dijo: "Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta, o sonsa, que decir que es un pelotudo. Cuando hablo de la contextura física me refiero a que el secreto, la fuerza de la palabra pelotudo, ya universalizada, está en la letra T. Anoten las maestras, no es lo mismo decir sonso que decir pelotudo". Y ahí, en ese congreso lleno de académicos, escritores y lingüistas, Fontanarosa hizo que todos se rieran de la palabra. La reivindicó. Le devolvió algo de su fuerza original. No la volvió un héroe, pero sí la volvió inolvidable. Capítulo 5. El pelotudo en el cine y la cultura. La palabra pelotudo está tan arraigada en la cultura argentina que tiene su propia escena icónica en el cine. ¿Quién no recuerda Esperando la carroza? El personaje de Luis Brandoni, desde el auto, ve a su sobrino, un grandulón despistado interpretado por Darío Grandinetti, y suelta la frase: "Ahí lo tenés al pelotudo". Esa escena es un monumento nacional del humor. Porque el pelotudo ya no es el gaucho valiente ni el diputado desubicado. Es el familiar que siempre se manda una macana. Es el que no entiende nada. Pero también es el que uno quiere, a pesar de todo. El escritor tucumano Mario Kostzer publicó en 2004 El pelotudo argentino, una enciclopedia que describía más de 50 tipos de pelotudos: el pelotudo con celular, el pelotudo con poder, el pelotudo que te hace sentir pelotudo. El libro fue un éxito porque todos nos reconocemos. Porque en algún momento, todos fuimos o tratamos con un pelotudo. Y esa es la magia de la palabra, su universalidad. En cualquier discusión, en cualquier bar, en cualquier familia, el pelotudo aparece. A veces como insulto, a veces como cariño, a veces como simple constatación de la realidad. La palabra que sobrevivió a su propia historia.
La palabra pelotudo empezó siendo un título de honor para los gauchos que se jugaban la vida en la primera línea de batalla. Luego pasó a ser un término despectivo para el que se deja matar sin pensar. Después se volvió un insulto de uso diario. Y hoy, en el siglo XXI, es una palabra que puede ser ofensa, broma, saludo o declaración de principios. Su historia es la historia de Argentina. Del gaucho valiente que no tenía armas pero tenía huevos. Del diputado que sin querer cambió el significado de una palabra. Del humorista que la reivindicó frente a la academia. De cada argentino que la usa sin saber de dónde viene. La Real Academia Española la incorporó al diccionario, pero nadie va a mirar el diccionario antes de decirla. Y está bien. Porque el pelotudo no está en los libros. Está en la calle. En el bar. En la cancha. En la mesa familiar. Está en cada rincón donde dos argentinos se encuentran y, entre mates, se dicen che, no seas pelotudo. Así que la próxima vez que la digas, recordá, esa palabra tiene 200 años de historia. Empezó siendo heroica, pasó a ser insulto, y hoy es simplemente nuestra. Muy nuestra. Y si alguien te pregunta por qué los argentinos usamos tanto esa palabra, le podés contar esta historia. O podés simplemente responderle, con una sonrisa. No seas pelotudo, es la historia. Próximo episodio de la serie Historia oculta del lenguaje. Che, boludo, el origen gaucho del insulto cariñoso. Del campo de batalla al te quiero, boludo. La historia de la otra palabra. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas nuestra nueva serie sobre las palabras que usamos sin saber de dónde vienen. Compartí este video con un amigo, pelotudo.